Lunes de Punto Medio, le agradezco a Marta Romo, diputada federal por el PAN, Marcela Mora, senadora federal por Morena, y Braulio López, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, que estén con nosotros esta noche. Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, antes de ir de lleno con el tema del famoso Plan C y todas estas 20 reformas y lo que dijo incluso Claudia Sheinbaum, la gente escucha mucho el término durante estos días sobre representación, que en la Ciudad de México, que en Yucatán y que en otros estados, pero se queda como, pues, ¿qué es esto? Incluso vemos quienes decimos, pues, ¿qué está pasando? A ver, Marcela, cuéntanos qué está pasando con el tema de la sobrerepresentación. Ayúdanos a entender. Bueno, qué buenísima pregunta, porque, como dices, está en el aire. La sobrerepresentación básicamente es que hay más de un partido. O sea, en términos llanos, hay demasiados legisladores de un partido a decir de otra fuerza política. Sin embargo, hay que saber que nuestra legislación electoral establece perfectamente los, digamos, índices por los cuales a un partido que es el mayor votado le toca una cantidad de escaños en el Senado, una cantidad de curules en la Cámara de Diputados, ¿no? En términos en lo federal y en lo local. Y para acabar pronto, lo que hay que saber es que la representación la representación o representación está en la ley. Es un asunto de ley que se puede checar y no tiene nada que ver ni al Ejecutivo, sino es por votos. Marta. Bueno, como sabes, justamente los plurinominales en su momento fueron creados, o esa figura de plurinominales fue para que justamente las minorías tuvieran la oportunidad de poder tener representación en las diferentes cámaras. Es el caso también del Congreso de la Unión con los mapas que estamos viendo el día de hoy, en donde con la sobrerepresentación que están interpretando Morena y sus aliados, dan por hecho que van a tener la mayoría calificada. Más esto es un poco imperfecto, quiero platicar. Porque como bien lo hemos visto, la elección y el conteo de votos todavía no termina, entonces el proceso electoral todavía no está concluido y eso no nos da un mapa todavía final. Y por otro lado también las diferentes impugnaciones en donde el propio INE reconoce que más del 65% de las urnas tuvieron irregularidades, dará también un equilibrio diferente, pero la sobrerepresentación implica, para hablar en palabras simples y muy prácticas para quien nos está escuchando en sus casas, es, como saben, de los 500 diputados, 300 son elegidos por la gente, o sea, por tu voto, y otros 200 son plurinominales. La ley, la Constitución y las diferentes leyes dicen que ningún partido debe tener más del 8% de representación. En este caso, Morena y sus aliados, con el mapa que están poniendo sobre la mesa, tienen entre 18 y 20% como coalición. Es el mismo caso que pasó en Ciudad de México y es el mismo caso que pasó en el Congreso de Yucatán. Entonces es por eso que tanto el Partido Acción Nacional y como diferentes organismos estamos haciendo las impugnaciones correspondientes, y si la ley es interpretada como realmente es, incluso hay precedentes jurídicos en donde ya lo vimos, en donde la ley interpreta en que una coalición debidamente registrada ante el INE, como fue la coalición de Morena y sus aliados, no puede tener más del 8%, así que esto haría una composición totalmente diferente e implicaría que no tuvieran mayoría calificada. Braulio. Pero pues mira, la sobrerepresentación es un esquema que permite justo la construcción de mayorías artificiales. Y eso es dañino, porque lo que hacen es, por ejemplo, si un partido político saca el 10% de la votación, lo que hace, se permite, digamos, constitucionalmente que tenga hasta un 18% de representación dentro de las cámaras, ¿no? Entonces, si sacaste 10, te permite el 18. Eso es muy cuestionable, porque lo que tratamos de buscar justo con cualquier sistema democrático es que se refleje de la mejor manera lo que vota la gente a cómo se componen las cámaras. ¿Por qué si alguien sacó 10 tiene que tener 18? Y este es el caso. Se habla tanto de la mayoría calificada, que son 2/3 partes, es decir, el 66.6%, y en este caso Morena y aliados sacaron el 54%, ¿no? Entonces, ¿por qué del 54% saltas a más del 66%? Porque está el diseño institucional así. Es un diseño institucional que lo hizo el PRI, que funcionó con el PRI, que el PAN tampoco movió cuando llegó al poder, y ahora Morena también
también les resulta cómodo, simplemente si es poco democrático en el sentido de lo que tratamos de reflejar más, es lo que la gente votó, y la gente votó por 54% de Morena y aliados en la Cámara y por el 46% de fuerzas políticas de oposición. Marcela, te vi haciendo gestos, ¿quieres responder algo? ¿Sabes? Es muy interesante lo que nos comparte Braulio, el diputado Braulio, porque en su momento nosotros buscamos con el Plan B quitar a los plurinominales, ¿no? Tanto en el Senado, a nivel federal, tanto en el Senado como en diputados, y no tuvimos el acompañamiento de las fuerzas políticas de oposición. Entonces, es cierto lo que señala también la compañera Marta, que tenemos un 18%, pero al final del día lo que creo que vale la pena dejar claro es que la pluralidad está garantizada. O sea, no vamos a ir en carro completo, y la mayoría calificada, vamos a ver, todavía estamos a revisar la voluntad del pueblo. Pues la pluralidad tienen, ¿no? En la Cámara de Diputados al menos la tienen, en el Senado les falta un poquito. En el Senado estamos entre 2 y 3, porque estamos todavía en la revisión, en los conteos, en las impugnaciones, o sea, todavía no está totalmente dicho, y todavía falta que el mapa se acomode. Déjame detenerme en ese punto para preguntarle a Marta lo que dice la senadora. Dice, intentamos cambiar esto y ustedes no quisieron, entonces no es como consecuencia de una decisión que tomaron también. Para empezar, quiero platicarte que en Cámara de Diputados todavía, si la ley es interpretada como realmente la legalidad lo dice, tampoco tendrían mayoría calificada. O sea, obviamente el mapa con la coalición y con los diputados plurinominales cambiaría y no tendrían tampoco mayoría calificada si las autoridades resuelven de manera correspondiente. Entonces todavía no es un dicho oficial, ni podemos dar por hecho que tampoco tengan una mayoría calificada en el Congreso. Entonces todavía, hasta el último día, todavía puede haber modificaciones tanto en Congreso y en el Senado, como te platicaban, obviamente falta 2. Y justamente la reforma electoral del Plan B, nosotros no la acompañamos, no es porque no estemos de acuerdo en quitar los plurinominales, pero acuérdate que aquí lo discutimos en esta mesa, definitivamente lo que decía a la letra ese documento no era quitar los plurinominales, era hacer del método de elección una elección pura, en donde convertía a todos en plurinominales. Esta figura implicaba que cada uno de los estados, te voy a poner ejemplo del estado de Jalisco, que tenemos 20 distritos, entonces la dirigencia estatal tiene la facultad de decir, una persona va en el lugar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 20, y tú vas en tu distrito y votas, y resulta que tu candidato es el número 20 y votas pensando que tu diputado va a ser pringanito, pero resulta que los votos que está adquiriendo esta persona, que es en el lugar número 20, va a ser que entre el lugar 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al número de votación que saque el Estado. Entonces eso convierte a diputados de lista a todos los partidos. Y eso es lo que en la letra estaba, por lo cual nosotros no estamos de acuerdo, porque en discurso dice quitar los plurinominales, pero en el dictamen convierte a todos los diputados en plurinominales y le quita la facultad a los ciudadanos de saber quién los va a representar en las diferentes cámaras. Braulio. De hecho, aquí hay que aclarar unas cosas, Pedro, porque realmente el sistema de plurinominales, como se le llama, es de representación proporcional. De hecho, si tuviéramos un sistema de representación pura, de representación proporcional, sería totalmente representativo. Es decir, si sacaras el 3%, pues tendrías 3% de plurinominales, 5%, 27%. En cambio, lo que quieren es, quitando los plurinominales, hacer puro mayoría relativa. Y eso sí cambia las proporciones. Recordemos que antes justo hacía el sistema con el PRI. La lucha de los plurinominales fue una lucha justo de las fuerzas de oposición para tener representatividad, porque si no, por ejemplo, Morena ahorita, de acuerdo con los cómputos distritales, tiene más de 250 distritos, sacando 54% de los votos. Es decir, de 300 distritos tendrían 250. Esto quiere decir que es mucho más del 54%. Eso aseguraría un sistema que no sería representativo en el sentido que buscamos, que es decir, que lo que vote la gente se refleje de mejor manera en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y eso es lo que tenemos que atender. De hecho, el Plan B iba de las cosas que yo veía más positivas. Había otras negativas y yo creo que, Movimiento Ciudadano se presentó en contra, fue por lo que proponían de reforma institucional
constitucional al Instituto Nacional Electoral, pero el pasar un sistema puro de representación proporcional sería mucho más equitativo, mucho más plural y mucho más representativo de lo que la gente decide en las urnas. Era de las cosas positivas de ese plan B que después en el plan C se les olvidó y pasaron y los quitaron a los plurinominales, ¿no? Que esa es una discusión ya posterior. Claro, Marcela, ahora desde la semana pasada salió Ignacio Mier, acompañado de Ricardo Monreal y diversos legisladores de Morena y aliados, que en septiembre van por el paquete de reformas que se presentó el día de la Constitución por parte del presidente. Luego vimos al presidente López Obrador también pronunciarse al respecto. Hoy escuchamos también a Claudia Sheinbaum. Y esto ha repercutido en una volatilidad en el tipo de cambio. ¿Cómo ven ustedes esto que está pasando? Mira, yo creo que lo importante es remitirnos a la conferencia que dio hoy la virtual presidenta, porque efectivamente ha habido voces que señalan que el plan C va con contundencia, y hoy la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, salió a decir, vamos con esta primera parte del plan C. Hay que recordar que en el 5 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió con un paquete de iniciativas, 20 iniciativas, 18 de ellas constitucionales, que buscan mayor justicia social y básicamente tienen un cariz muy importante que tiene que ver con todo con el pueblo, nada sin el pueblo. Ahora, hoy salió nuestra presidenta electa a decir, vamos con 5 temas prioritarios del plan C. Vamos a ponerlos a la mayor discusión. 2 que tienen que ver con algo que ella señaló durante toda la campaña, que tiene que ver con dotar de una pensión a mujeres de 60 y 64 años, que lo dijo durante toda la campaña, donde hizo consultas. Por cierto, fue una iniciativa mía que ustedes no aprobaron. Bueno, está sobre la mesa, no necesitan reformar la Constitución, es una iniciativa propia que está sobre la Cámara y está lista para que la dictaminen, y está lista, es propia. Yo misma la presenté y está ahí, igual que las personas con discapacidad para discapacidad adquirida, ahí está la del salario mínimo, ahí están las iniciativas. No necesita reformar la Constitución para hacer las cosas, y quien no quiso hacerlo verdaderamente fueron ustedes. Bueno, en este caso yo te diría que desconocía que tuvieras esta gran idea. Me parece que yo acompaño lo que dice nuestra presidenta electa sobre el tema de que tiene que estar en la Constitución para que sea un derecho y no sea a la voluntad de la administración. Eso por un lado. 60 y 64, las mujeres cuidadoras, ¿no? Las jefas de familia y del hogar. Claro. Lo que se llamó en Ciudad de México la escuela es nuestra, ¿sí?, ¿no? Para educación básica. El tema de la reforma a la ley del ISSSTE, sobre todo para aumentar el pago en las pensiones de maestras y maestros, que eso ha sido una petición de... Que también es una iniciativa que yo presenté, que en vez de ser cotizada, en vez de su jubilación, en vez de UMAS, que cambiara salarios mínimos. Y ahí está atorada en comisiones otra vez por ustedes. Y ahí está sobre la mesa. A ir avanzando porque nos quedan ya 3 minutos. Bueno, básicamente hay lo que nos pidió a todos, y es una invitación abierta para todos, no solamente para las y los legisladores actuales o los que están por llegar en septiembre, es que hagamos foros, que las universidades y todas las personas que estén interesadas en el tema se discuta. Básicamente con el tema del Poder Judicial y entonces, demás, ¿no? Ya tenemos tarea. Claro, y estos parlamentos abiertos, estos foros, ya se han hecho anteriormente con otras reformas importantes. ¿Realmente sirven de algo? Pues en esta legislatura, y Braulio no me dejará mentir, no le han cambiado ni una coma de todo lo que escuchan en los diferentes parlamentos abiertos. Yo me encantaría que ojalá esta vez sí lo escuchan, pero también quiero decirte, y me lo escucho con bastante preocupación, es que legalmente no les dan los tiempos para poder hacer este tipo de modificaciones, y es la primera vez en donde ya podemos ver una diferencia entre Claudia Sheinbaum y el presidente de la República, en donde piensan diferente. Una de las cosas por las cuales
cuales estas 20 iniciativas no avanzaron fue porque nosotros solicitábamos como oposición que se dividieran y se discutieran de una a la vez, porque combinaban muchísimos temas que no tenían que ver una a la otra. Entonces, pues celebro que hoy ya los estén dividiendo y que podamos discutir una cosa a la vez. Claro. Y también que el acuerdo global, que incluye también materia eléctrica o energética, obviamente que ha generado esta incertidumbre en materia monetaria y en los últimos días, y este cambio en la bolsa tan importante, pues obviamente es porque dentro de estas 20 iniciativas viene una iniciativa en materia energética que obviamente no gusta. El acuerdo global, que es el segundo más importante que tiene México con el mundo, está atorado porque este tipo de políticas energéticas no salen. De hecho, Claudia Sheinbaum hoy salió diciendo el proyecto Sonora, justamente porque manda un mensaje al resto del mundo en donde decir, voy a cambiar la política energética, y entre ellos no va a pasar esa iniciativa. Braulio. Pues decir que los parlamentos abiertos, de hecho las de reformas constitucionales que hubo en la Cámara de Diputados, nosotros les llamamos los diálogos de la simulación. En efecto, gastaron recurso público por todo el país para no hacer ningún dictamen, no se dictaminó ninguna de ellas. Es un trabajo realmente lamentable. Ahora, lo que sí, esta apertura al diálogo creo que es importante, pero no descuidar una cosa que es relevantísima. Ojalá de verdad se logre ya solucionar el tema de la sobrerepresentación, porque sí tenemos que buscar que los parlamentos sean los más plurales posibles. Siempre el debate de ideas, el contraste, ayuda a una construcción mucho mejor de productos legislativos o de cualquier tipo, y eso no podemos hacerlo con el diseño institucional en el que está hoy. Nada más decirlo con mucha claridad, ni en el 2018 Morena y aliados tuvieron el 43%, y solo por las reglas electorales, por el diseño institucional, no por la votación de la gente, se les adjudicó 56% en una Cámara y 61% en otra de legisladores. Y eso creo que ya no debe pasar. Así pasó con el PRI, así pasó con el PAN, pero eso ya tiene que parar para que sí reflejemos lo que realmente la gente vota en las urnas, Pedro. Oye, se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿Movimiento Ciudadano tendrá apertura al diálogo o están de facto cerrados a abstenerse, a negarse a todo lo que propongan? Pues creo que Movimiento Ciudadano, con cualquier propuesta de donde venga, siempre se ha mostrado abierto. O sea, y cree justo en los parlamentos abiertos serios y en cómo se pueden modificar las cosas. Lo decíamos justo en las mismas reformas constitucionales. Hay temas que nos parecen relevantes, simplemente hay que discutirlos con seriedad, ¿no? Pues muy bien, les agradezco y seguiremos platicando de esto y más temas, si nos lo permiten. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos.